Comunidad Sinergética, bienvenidos a un programa más. La verdad es que estoy súper emocionado porque el día de hoy tenemos una invitadaza, mi querida amiga Claudia Aguilar Barroso. Bienvenida, Clau, ¿cómo estás? Muy bien, Roger, gracias por la invitación. Feliz de estar contigo, además. Sí, la verdad es que ya teníamos mucho tiempo sin vernos. Mucho. Y bueno, entremos directo al tema. Claudia es socia directora de Aguilar Barroso Asociados, Así es. tu despacho, pero estás en un tema de promover este tema de género. Cuéntanos un poco, pues bueno, somos compañeros de la Libra desde hace ya un rato. Vamos a cumplir 30 años. 30 Ya habernos conocido. Estamos chavitos. Apenitas. Pero quiero que me cuentes, porque además has sido, además constituyente de la Ciudad de México, has tenido cargos muy importantes, eres una abogada destacada, estás en líderes, estás en fundaciones. Quiero saber desde tu visión todo este proceso que has vivido en el tema de género, que tú dinos, cuéntanos algo. Oye, suena increíble la pregunta. El tema de género, ¿cómo lo has vivido? Y cómo, yo diría, ¿cómo despiertas a darte cuenta que hay un tema sobre el cual tienes que alzar la voz y dejar de que esté normalizado, ¿no? Eso me encanta, Y sí. creo que el punto de inflexión fueron mis alumnas de la Libre. O sea que, digamos que en la Libre estábamos todos dormidos, todos en este tema de normalización, Sí. y ya que tú estás como maestra, ¿qué sucede? Pues es que te das cuenta cuando llega esta generación que cambia las abuelitas nos decían que aceptáramos aquello que no podemos cambiar. De acuerdo. Y de repente llega esta generación que dice, no, cambia aquello que no puedes aceptar. Y esa generación, la verdad te diría, no son las de ahoritita, ¿no? Estas ya están mucho más empoderadas, pueden hacer más cosas. Tienen varios años. Yo llevo dando clase en la Libre desde el 2003 como adjunta. ¿No? 20 años. Sí, ya 20 años. Entonces ya tiene tiempo. Sí, Estaba ya. muy chavita, a lo mejor no te das cuenta, son muchísimos retos. Pero te diría hace como 10 años, más o menos, 12, empiezan las alumnas como que te das cuenta que se ven inconformes, que se atreven un poquito más a alzar la voz. Y tú mejor que nadie sabes que en la Libre, pues, estamos formando abogados, pero eso de que vayas y exijas tus derechos, como que no. O sea, como que no estaba bien visto, ¿estás de acuerdo? De acuerdo, de acuerdo. Entonces ahí... Pues, difícil, verdad, qué increíble, pero tienes toda la razón. es que sí, yo me acuerdo cuando entré a No, primero. cuando nosotros entramos era la Edad Media, cállate, y nos aventaba algunos maestros, no diríamos los nombres, pero nos aventaban el cenicero. Sí, Era fuerte, era fuerte. Muy fuerte, muy fuerte. Ahora, también hay que decirlo porque lo decíamos, ¿no? En corto, somos los abogados que somos y las personas que somos Gracias a eso. gracias a eso, ¿no? También, Con coincido. sus pros y sus contras. O sea, yo siempre estaré eternamente agradecida a la Libre porque no Claro. sería la abogada que soy si no me hubiera formado ahí, si no hubiera conocido a la gente que conocí, hubiera tenido los profesores que tuve. Quizá hubo algunos que me pude haber ahorrado y me hubiera encantado porque ni me formaron ni me dejaron nada bueno, De que acuerdo. son los menos, ¿no? Pero digamos que ahí empieza el tema de preocuparte por esas otras generaciones. O sea, y no es un poco, digo, y además también soy mamá de 2 niñas. Claro. Tengo un hijo mayor, pero tengo 2 hijas. Entonces, como que también dices, oye, yo no quiero este mundo donde son violentadas, donde no pueden alzar la voz, donde no se escuchan, donde sus ideas no cuentan. Qué difícil, porque lo que dices resuena muchísimo, porque no nos damos cuenta o no nos dábamos cuenta, porque estaba total y absolutamente normalizado. Y normalizado de los dos lados, porque a veces yo digo, a ver, alguna vez en una entrevista, bueno, ¿y tú? A ver, yo soy hija, mujer y la mayor. Sí. Y nunca sentí que yo no podía hacer Y aparte nada. de Oaxaca. Y aparte de Oaxaca, O sea exacto. que también es contexto. Que eso es importante de contexto, yo creo, porque justamente en mi casa, yo creo que no había esa diferencia porque Oaxaca y el contexto, Claro. ¿no? Pero, pues, a veces me acuerdo y digo, mi mamá me decía cuando entré a trabajar en una notaría en primero, estaba feliz, me decía, qué bueno, vas a poder ser notaria y ser mamá. Imagínate, después veo lo difícil que era, o sea, lo difícil que es las pocas mujeres notarias que hay, ¿no? Sí. Tenemos amigas que son notarias, pero Sí. ¿qué dices? Oye, el reto que implique mi mamá nunca dudó que podía hacer eso si me lo proponía, ¿no? Para ellos era muy natural. Yo quizá ahorita ya como en la parte de la maternidad soy un poco más consciente de educarlos en igualdad a los 3. Claro. Mis papás lo hicieron como muy orgánico y se los agradezco muchísimo porque nunca hicieron diferencia entre mis hermanos y yo, ¿no? Y pues la verdad es que por eso me metí en temas de género y me he ido metiendo en otros, afortunadamente, porque te colocan y descubres, o yo he descubierto, porque siempre lo sabes de alguna manera, y si los hombres no lo saben, hay un buen número de mujeres fregoncísimas en el mundo, en lo que sea. Totalmente. En las artes, en las letras, en la dirección de cine, en la literatura, en la abogacía, Sí, ahora en la que hablamos política. también de Alondra de la Parra, que estuvimos en Xcaret. Increíble. En todo. Y hay mujerones
para lo que me digas, o sea, de verdad. Entonces apareció un chat y en ese chat surgió algo muy orgánico también, increíble. Hicimos una plataforma que se llama Auna, que es una Que está plataforma interesantísima, para cuenta. impulsar la formación política de las mujeres, sobre todo la participación de las mujeres en la política. Es increíble, como dices, es interesante porque lo que queremos es impulsar participación política de las mujeres con independencia del partido al que pertenezcan. La idea era hackear a los partidos, o sea, a ver, esta idea creo que suena hasta romántica, ¿no? La idea es hackear a los partidos para que lleguen buenos perfiles de mujeres. Y en el mundo ideal, esas mujeres que lleguen a todos los partidos políticos traen además una agenda que pueda impulsar pues la participación política y el pleno desarrollo de las mujeres en sociedad en general. Entonces, digo, igual puedes hablar del sistema de cuidados, pero igual puedes hablar de paz y justicia, de seguridad, de sustentabilidad, ¿no? Del medio ambiente. Sí, de todo. De todo. Obviamente economía de cuidados, obviamente justicia fiscal, ¿no? Hay muchísimos temas. Entonces, ese proyecto particularmente, creo que me encanta haberme topado con estas mujeres que fuimos cofundadoras, que, bueno, sigo participando activamente, que cada vez hay más, porque yo creo que sí es importante lograr no solamente la participación política de las mujeres, sino que cada vez ocupen más espacios, ¿no? Y esto en el momento que estamos viviendo políticamente creo que es bien importante porque pues después de 71 años que se logra tener el derecho de la mujer a votar, ¿no? Sí. Pues vamos a tener una mujer en la silla del águila, ¿no? Correcto. Una mujer en la presidencia de la República, que puede correr el riesgo a veces de ser un dato irrelevante, pero yo creo que en términos nada más de visibilidad, de representación, de que las futuras generaciones, no es lo mismo verte y no parecerte, ¿no? O sea, cuando tú estás en la escuela, ¿no? Nosotros decíamos, somos compañeros, ¿cuántas profesoras tuviste en la carrera? Pocas. ¿No? Tú tienes compañeras y dices, oye, yo quiero ser abogada y no ves ninguna. No ves lo que es ejercer la profesión. El role model, ¿no? Y a mí me encanta eso, por ejemplo, cuando yo doy clases, o a veces digo, ya llevo 20 años, cuando te encuentras alumnas que te dicen, es que yo me acuerdo que tú me diste clases y estabas embarazada, ¿no? Y como que no te das cuenta tú cuando vas, pues bueno, estás embarazada, es mi estado, ¿no? Claro. Y cuando no sabes la potencia que puede tener el solo hecho de esa representación. O sea, que tú llegabas a dar clases y tus alumnas sabían que de ahí te ibas a trabajar y que estabas haciendo tu vida en normalidad. O que ibas a un ultrasonido para ver qué onda. Y que les podías contar, ¿no? Entonces, eso está padrísimo. Yo creo que hay muchísimas áreas de oportunidad que nos falta. Obviamente hemos llegado a los espacios. Las mujeres tenemos paridad de género en el poder legislativo. Hay un mandato de paridad en todo. Siempre hay resistencias. Y bueno, pues obviamente lo que sigue será tener una agenda de género real y clara para que pues evidentemente las mujeres podamos vivir una vida libre de violencia. Creo que es súper fundamental y necesario en los países de Latinoamérica porque creo que estamos un poco atrasados. Y me gustaría preguntarte, tú, en tu experiencia, ¿por qué sí es necesario incluir a las mujeres? Porque todavía hasta en la actualidad existe mucho obstáculo, existe mucha reticencia, mucha resistencia, una inercia que a lo mejor los hombres no nos damos cuenta. Y dices, oye, pues, ¿de qué me estás hablando? Si mucha gente está, muchas mujeres están, pero eso creo que es algo bien relevante porque ahora yo también que estoy en foros de mujeres, muchos hombres como que, no, pues es que son de mujeres. No, tienes que estar. Es eso que acabas de decir, voy a empezar por el final. Es increíble cómo los hombres, alguna vez les contesté, dicen, no, es que ustedes están las mujeres y pues de repente uno abre la puerta y ve tantas mujeres. Y me acuerdo que yo le dije, esa es nuestra cotidianeidad. Claro. O sea, ¿a ti por qué te cuesta trabajo entrar a un auditorio donde hay el 95%, 99% de mujeres? Sí es la normalidad de nosotros, pero en nuestra vida cotidiana profesional. O llegar a una junta de trabajo, o llegar, ¿no? Y siempre hay mayoría de hombres, o aplastante mayoría de hombres, yo lo diría. Te voy a contestar diciendo, ¿por qué es importante la participación de las mujeres? ¿Por qué es importante el 50%? Porque es importante la diversidad. Porque eso es lo que hace que el mundo, el negocio, la cultura, tenga esa otra visión, ¿no? Digamos, estamos hechos de 50-50 más otras diversidades. ¿Y con qué te encuentras en este punto en específico cuando la gente dice, bueno, lo que pasa es que sí, siempre y cuando sean capaces? Así que, ¿no? Como si a los hombres les hubieran hecho el examen, el test de capacidad antes. Sí, pareciera, ¿no? Pareciera que ustedes sí por pasaron, ese argumento, ¿no? Es como el de entrada, ¿no? Y de entrada el filtro siempre es más severo. O sea, siempre es más severo, te juzgan mucho más. A ver, a las mujeres alguna vez hay una entrevista icónica de Beatriz Paredes, donde lo primero que le preguntan es, ¿cómo va vestida?
¿no? Y hace poco, ¿no? Porque dijeras, oye, ya pasó, esa es icónica porque fue hace 40 años. No, Sí, es lo no mismo. sé si viste en los, no sé qué premios, pero estaba esta actriz guapísima que sale en Ted Lasso y que el reportero, nada más que ella sí le dio una buena contestada, le dijo, ¿puede enseñar más pierna? Y le dijo, o sea, ¿qué estás hablando? Sí, ¿No? o sea, ¿Le preguntarías eso? Entonces, todas esas lógicas han ido cambiando, pero sí, a ver, a las mujeres siempre se exige como que tuvieras el filtro de la capacidad. Sin duda, yo creo que todas y todos tendríamos que ser personas capaces para estar en los cargos de dirección, de administración, en la política. Ese es el mundo ideal. claro. Pero esa no es la normalidad. Ahora, sí te genera beneficios, por ejemplo, en la empresa, económicos, tener diversidad. Oye, incluso hasta para marketing, ¿no? ¿Cómo posicionas un yogurt? ¿Cómo posicionas, Claro, ¿no? totalmente. Un libro? O sea, Además, es la mujer es importante. más consumidora en teoría. En teoría. Ahora, esta otra idea también, que normalmente va aparejada de la división sexual del trabajo. O sea, la mujer, estos mitos de que estamos hechas para las labores de cuidados, Sí, o más de servicio. más de servicio, más para lo interno, ¿no? Y en el momento en que dejamos de ver esto como la ropa sucia se lava en casa y tenemos esta participación mucho más plural, también nos alcanza para construir sociedades mucho más igualitarias. Está medido que en los trabajos de cuidados alcanzan cerca del 32% del Producto Interno Bruto, Sí, es ¿no? Y muchísimo. las labores de cuidados, el 85% están a cargo de mujeres. Y por cuidados no nada más son infancias, son personas con discapacidad y personas adultas mayores, Ujú. ¿no? Más el tema del hogar. Entonces, es importante tener también mujeres porque estos temas para nosotros son naturales, ¿no? Claro. Saber, oye, quién cuida a las cuidadoras y cuando de repente esto ya está en un parlamento, pues te alcanza para generar política pública que pueda lograr este, digamos, empoderamiento, inclusión, diversidad Y enfocada. y enfocada, ¿no? Con esta perspectiva de género, que además el género no es mujeres, el género es también tratar desiguales a los desiguales en casos donde sea necesario para tratarte desigual. Claro. ¿No? Pues no es lo mismo una licencia de paternidad que una licencia de maternidad. De acuerdo. Pero eso puede igualar los roles al interior de una familia. Ujú. ¿No? Pensiones de viudez, que los hombres también tengan acceso a guardería. Eso es perspectiva de género, ¿no? O sea, ¿por qué un hombre no va a tener derecho a que sus criaturas vayan a una guardería Claro. y solamente las mujeres? ¿No? O viceversa. Entonces, la verdad es que a mí me parece que hemos como sociedad avanzado bastante en estos temas y en la parte formal en México creo que estamos ahora sí que dijeran un clásico como Dinamarca. Tenemos todo. Sí. No, formalmente somos, o sea, tenemos un bagaje Sí. súper robusto. Me O encanta sea, eso. Formalmente parece que estamos sí. muy bien hechos. Ajá. O sea, tenemos, vaya, imagínate, una ley que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia. Eso te explica claramente y para la abogacía es muy interesante darte cuenta que no basta con legislar, sino que tienes que hacer transformaciones sociales. Tienes que hacer esa Totalmente, transformación. totalmente, porque el derecho siempre, y digo que nos hemos dedicado al derecho muchísimos años, el derecho siempre va alcanzando, o sea, correteando a la realidad. ¿no? Correteándola, tal cual. Y hoy en día pareciera, además, digo que bueno, podríamos hablar aquí de la reforma judicial 3 años, pero hoy en día parece que se nos está yendo más. Sí. O sea, que el derecho está todavía más atrasado, justo por eso, porque no hay una congruencia entre realidad, entre leyes y entre lo formal que existe. Y Que la, sí existe. y la percepción de la realidad, que eso es súper importante. Híjole, eso también. ¿No? Porque ahorita decíamos, oye, a ver, tú y yo nos conocimos hace 30 años, además me encanta cuando lo puedes personalizar, ¿no? Y hace 30 años está cumpliendo nuestra corte o nuestra reforma judicial como la conocíamos y puede ser que deje de estar. O sea, Claro. esta corte, este poder judicial como lo conocemos, es del 94, ¿no? O sea, la iniciativa claro. se aprobó y se publicó el 31 de diciembre del 94 y entró en vigor en enero del 95. Estamos cumpliendo esos 30 años y estamos, pues, como dicen, ¿no? En esta línea muy tenue de que esto como lo conocíamos, no nada más la abogacía, sino en general Sí, el sistema. las y los mexicanos, El propio sistema. deje de ser. Y es un momento bien complejo porque hablando, ¿no? O vinculando el tema de género, también hemos visto la virulencia con la que, por ejemplo, agreden a la primera mujer sentada al centro de la herradura de la Corte, ¿no? De O sea, la acuerdo. primera mujer presidenta en 200 años Sí. de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ha sido flanco de ataques muy virulentos, machistas y misóginos en los últimos días, ¿no? Que no tienen nada que ver con su formación o con sus criterios, sino que muchas veces pasan por otro rasero, ¿no? Y eso es súper preocupante, Totalmente. la verdad. Clau, se nos sacó este tiempo, pero vamos al siguiente segmento. Quiero preguntarte y para que le digas a la comunidad, ¿en dónde te encuentra? Pues me encuentran en X como C. Aguilar Barroso.
básicamente. Ahí es en donde... Sí, es donde Que hago además más es cosas. es la red social del hate y ahí está. Sí, también estoy en Instagram, pero ahí es como más personal. Entonces... Y pueden seguir las redes del despacho, que también está en Instagram como Aguilar Barroso Abogados. Perfecto. Pues entonces nos vemos en el siguiente segmento y muchas gracias por estar aquí. Gracias.